Estamos viendo y analizando algunos instrumentos que nos permiten identificar y priorizar los proyectos. Hemos visto dos de ellos. El primero de ellos, estudios de oportunidades de inversión que se pueden aplicar tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. El segundo es la planificación participativa, que es un instrumento que nos permite identificar y priorizar proyectos a nivel de los gobiernos municipales. Y estamos ahora analizando el tercer instrumento, que es el sistema del marco lógico. El sistema del marco lógico, como hemos mencionado en la clase pasada, ha sido resultado de la unión de dos instrumentos. Uno de ellos, la planificación por objetivos, el método SOP desarrollado por los alemanes, y el segundo instrumento era la matriz del marco lógico. Los dos instrumentos se han unido, constituyendo lo que hoy se conoce como el sistema del marco lógico. El sistema del marco lógico ha sido una respuesta a una serie de problemas que se han presentado, como por ejemplo, los proyectos tenían diversos objetivos, no tenían un objetivo central y por lo tanto había una dispersión de esos objetivos. El sistema del marco lógico modifica ese aspecto a través de la precisión en los objetivos. Un segundo problema era la ausencia, digamos, de una claridad en lo que respecta a cuál es las responsabilidades que tiene el ejecutor del proyecto, cuál es la responsabilidad que tiene el gerente del proyecto. Evidentemente, cuando diseñamos un proyecto, pueden existir algunos aspectos que escapan al control del gerente y el ejecutor del proyecto. Y el marco lógico incorpora este aspecto a través de una columna, como vamos a ver posteriormente en la matriz del marco lógico, que son los supuestos. Los supuestos permiten encarar aquellos aspectos que sí no están bajo el control del gerente del proyecto, pero que sin embargo deberíamos considerarlos. Y el tercer problema que existía en los proyectos era que existía una falta de, digamos, de comparación entre lo que fue planificado y lo que efectivamente fue alcanzado a través del proyecto. Esto, el sistema del marco lógico lo incorpora a través de una columna que es la columna central del instrumento, que son los indicadores verificables. Entonces, tenemos que plantear indicadores que sean verificables, que nos permitan controlar lo que está siendo ejecutado respecto a lo que había sido planificado. Vamos a continuar este análisis del sistema del marco lógico. Voy a compartir pantalla. Dice, el sistema del marco lógico incluye los siguientes instrumentos. El primer instrumento es lo que se llama el análisis de involucrados que se facilita a través de una matriz que se denomina la matriz de involucrados. Este instrumento tiene el propósito de incorporar en el análisis a todas las personas, entidades que son afectadas por el proyecto. Esas entidades o personas pueden tener, digamos, pueden estar a favor del proyecto, porque el proyecto evidentemente les facilita, les ayuda, pero existen otras entidades o personas que están en contra del proyecto porque obviamente el proyecto los va a perjudicar. Entonces es importante identificar en primera instancia, dentro de la sociedad civil, cuáles son estas entidades, personas que están a favor o en contra del proyecto. Es el primer instrumento. El segundo instrumento es lo que se llama un análisis de árbol de problemas. Ahí lo que se hace es identificar cuáles son los problemas que están afectando a la población y que el proyecto pretende resolver a través de
lo que se llama el árbol de problemas. Entonces ahí se identifican si existe un problema central, cuáles son las causas de este problema central y cuáles son los efectos de este problema. Un tercer instrumento es el análisis de árbol de objetivos. Una vez que hemos detectado, hemos identificado los problemas, a través de este análisis se pretende resolver los problemas que se han detectado mediante el anterior instrumento. Se incorporan lo que se llaman los medios que tenemos o que se podrían disponer, y a través de esos medios, los fines que vamos a alcanzar que resuelven los problemas que se han detectado mediante el instrumento anterior. Este es el tercer instrumento. El cuarto instrumento es lo que se llama análisis de alternativas. Una vez que se han detectado cuáles serían las posibilidades digamos, de solucionar los problemas, el análisis de árbol de objetivos nos muestran algunas partes, algunas acciones que podríamos tomar, que podrían ser parte de un proyecto. Ahí se analizan las alternativas que se pueden plantear y finalmente el último instrumento es lo que se llama la matriz del marco lógico. Esos son los 5 instrumentos que tiene este sistema, que nos permite conceptualizar, diseñar, ejecutar y evaluar un determinado proyecto. Entonces, este sistema podría aplicarse a todas las etapas y fases del ciclo de desarrollo del proyecto, desde la conceptualización del proyecto hasta su implementación y su evaluación. Vayamos a analizar el primer instrumento, que es el análisis de involucrados. Este análisis de involucrados se facilita mediante la matriz de involucrados. La matriz de involucrados tiene 5 columnas. La primera de ellas dice grupo afectados, la segunda intereses, la tercera problemas percibidos, la cuarta actitudes y la quinta y última recursos y limitaciones. La primera columna en grupos afectados dice se identifican todos los grupos discernibles de la sociedad que pueden ser afectados positiva o negativamente por el proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los grupos que pueden ser afectados positiva o negativamente por el proyecto. La segunda columna, intereses, se indica cómo los intereses favorecen o se oponen al proyecto y por qué. O sea, ¿por qué hay, digamos, segmentos de la población que están a favor del proyecto y por qué existen segmentos de la población que están en contra del proyecto? Problemas percibidos, tercera columna. Se indica cómo cada grupo comprende los problemas que el proyecto pretende resolver. Entonces, evidentemente, un proyecto va a ser interpretado de diversas maneras por los diferentes grupos de la sociedad. Y aquí se debe indicar cómo cada grupo comprende esos problemas. La cuarta columna, actitudes. Se indica cómo cada grupo se posiciona frente al proyecto. Hemos dicho que algunos van a estar a favor del proyecto y otros van a estar en contra. ¿Qué estarían dispuestos a hacer para mantener esa posición que ellos consideran que es justa? Y finalmente, la quinta columna, recursos y limitaciones. Se identifican los recursos, mecanismos, capacidades y potencialidades para hacer valer sus intereses. Entonces, existen diferentes segmentos de la población y tienen ciertos recursos que ellos podrían aplicar para hacer valer lo que consideran que es justo. Vamos a ver un ejemplo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla de la pizarra del Zoom para poder analizar lo que... Bien. Aquí vamos a ver un proyecto
que es la dotación de agua potable. Dotación de agua potable, vamos a escribirlo. El proyecto consiste, situación, vamos a poner con proyecto. ¿Cuál es la situación con proyecto? Construir un sistema de agua potable Esa es la situación con proyecto. Construir un sistema de agua potable medido, es decir, que vamos a incorporar medidores para ver el consumo de cada familia y de esa manera poder aplicar una cierta tarifa. La situación sin proyecto. La situación actual sin proyecto es que la población se abastece de agua potable de dos maneras. Una primera posibilidad es mediante acarreo. De una fuente cercana. La segunda posibilidad es compra de agua Entonces, situación con proyecto, construir un sistema de agua potable medido, es decir, que se van a instalar medidores a la entrada de cada domicilio para establecer el consumo que tiene cada familia, y en función a ese consumo, establecer un pago mensual que la familia debe erogar. La situación sin proyecto, actualmente la población se abastece de agua potable de dos maneras. En primer lugar, mediante acarreo de una fuente cercana, es decir, que las personas que componen la familia tienen que trasladarse hacia una fuente cercana, que puede ser una noria, puede ser una pileta pública, puede ser un río cercano a las viviendas, al centro poblado, y mediante acarreo las familias designan a una persona cada día o cada 2 días para que pueda trasladar esa agua desde esa fuente hasta el domicilio. Obviamente hay una serie de problemas en este proceso debido a que no se puede trasladar la cantidad que la familia requiere, y por lo tanto va a haber siempre una restricción en cuanto a el consumo de agua. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es compra de agua de carros cisternas. Entonces, evidentemente, existen carros cisternas que pueden proveer de agua a las familias, pero esta segunda posibilidad solamente está, digamos, puede ser utilizada por aquella población que tiene altos ingresos, altos o medios ingresos. Entonces, veamos además, actualmente la población, ¿cuál es digamos, la estructura
demográfica que tiene la población. Actualmente la población, vamos a ponerlo aquí, la población mayoritariamente se dedica a la agricultura. Se dedica a la agricultura produciendo alimentos que los distribuye a la población asentada en el lugar. Distribución de alimentos, vamos a poner distribución. A la población asentada en el lugar. Y a poblaciones cercanas. Bien. Por otra parte, se provee de agua potable, se provee de agua para el riego, de la misma fuente, que utilizará el sistema de agua, medido. Entonces, gran parte de la población asentada en este lugar se dedica a la agricultura, cultivando alimentos que los destina a la población asentada en el mismo lugar y a poblaciones cercanas. Además, utiliza el agua a través de una fuente donde extrae el agua para el riego de sus cultivos, y esa misma fuente, de acuerdo a estudios que se han realizado, se debería utilizar para, digamos, construir el sistema de agua medido. Por otra parte, existe otro tipo de población, vamos a llamar población doméstica. La vamos a clasificar en 3 categorías. Una población A, digamos, de altos ingresos. Una población B de medios ingresos. Y una población C de bajos ingresos. Pues aquí hay una... Luego hay, digamos, un sector industrial incipiente. Y un sector comercial, un sector bien. Veamos entonces, tratando de aplicar la matriz de involucrados, ¿cuáles serían las personas de la sociedad civil, personas, entidades que van a ser afectadas por el proyecto?
Analicemos primero la población doméstica. Esa población doméstica está distribuida en altos ingresos, medios ingresos y bajos ingresos. ¿Cómo afecta la instalación de ese sistema de agua potable a esta parte de la sociedad civil? ¿Cómo afectará a la población doméstica de altos ingresos? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Respecto a este segmento poblacional que está siendo afectado por el proyecto. ¿Va a ser afectado positivamente, negativamente? ¿Y por qué? Escucho opiniones de parte de ustedes. Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, creo que negativamente, Negativamente, ¿por qué? porque ese sector ya se está industrializando y en cambio esa población ya tiene abastecimiento, entonces sería como agregar un gasto más a esas familias. Gracias por su opinión. ¿Alguna otra opinión respecto a esa pregunta? ¿Cómo estaría afectando la instalación de un sistema de agua potable medido a la población de altos ingresos? Se supone que estos altos ingresos, ¿verdad? Esta población, perdón, de altos ingresos, se está abasteciendo mediante la provisión de carros cisternas, se está pagando una cierta cantidad de dinero para que los carros cisternas lo puedan, digamos, proveer de agua a este segmento poblacional. ¿Alguna otra opinión al respecto? Aló, aló. Bueno, en ese caso, ingeniero, para estas personas con altos ingresos, yo creo que el proyecto sí sería factible, pues estas personas tienen la posibilidad de acceder, digamos, a estas cisternas, entonces yo sí lo vería factible Ya, para a ver, estas personas de altos ingresos. ya. Pero en Vayamos cambio, para a- las personas de medios ingresos, Supongamos que la de medios ingresos también se abastece una parte de esa población mediante carros cisternas, pero una parte de la población de medios ingresos y bajos ingresos tiene que trasladar de una fuente cercana el agua hasta su domicilio. Inge, buenos días. Buen Yo día. creo que depende de la actividad. Por ejemplo, los de altos ingresos, sí les ahorraría tiempo, en ese tiempo que invertirían en, no sé, en transportar su agua, ya les ahorraría ese tiempo para invertir en otra actividad, ¿no? Tanto para los de altos ingresos, medios o bajos ingresos, Inge. Gracias por su opinión. A ver, cuando una persona o una familia paga por el abastecimiento de agua, evidentemente está erogando una cierta cantidad de dinero para tener agua en su domicilio. A pesar de que paga por esa agua, digamos, no es posible que tenga agua todo el tiempo, ¿verdad? Porque los carros cisternas, como ha ocurrido alguna vez en la ciudad de La Paz, donde hemos tenido desabastecimiento, no pueden, digamos, proveer continuamente de agua a los domicilios. Entonces, evidentemente, en primer lugar, hay una restricción, ¿verdad? O sea, tenemos agua, evidentemente, y estamos pagando por ella, pero no tenemos la cantidad suficiente y cuando deseemos. Además, se demuestra, proyectos 2, vemos el sector digamos, de agua potable, y se demuestra que el precio implícito del agua, el precio implícito que tendría en este caso el agua, está dado por lo que menciona el estudiante, por el tiempo que las familias dedican a cargar el agua desde una fuente cercana hasta sus domicilios. Dependiendo de a qué sector pertenece la familia, supongamos que se destina
que el ama de casa que no trabaja haga digamos, este traslado de la fuente cercana hasta el domicilio. Entonces, evidentemente hay un tiempo que la persona le está dedicando a trasladar el agua desde esa fuente cercana hasta el domicilio. Ese tiempo tiene un costo. Evidentemente, podría dedicar ese tiempo a otras actividades. Seguramente si no es el ama de casa, si es otra persona, podría dedicar a otras actividades que no sean el trasladar el agua desde la fuente cercana hasta el domicilio. Entonces, podríamos decir que evidentemente, ¿verdad? La población de altos ingresos estaría a favor del proyecto, va a tener agua disponible todo el tiempo en su domicilio, va a pagar un monto menor al que paga actualmente por trasladar el agua, por tomar el agua de los casos cisternas, pero entonces evidentemente este segmento poblacional está a favor del proyecto. En cuanto a la población de medios ingresos y bajos ingresos, ¿qué opinan ustedes? ¿Estaría a favor o estaría en contra del proyecto? Ingeniero, buenos días. Buen día. Yo creo que sí estaría a favor, ya que, como usted lo dijo, ¿no? A largo plazo sería factible y positivo para cada una de las familias, ya que ese tiempo que invierten cada día, ¿no? En ir a proveerse de agua, lo podrían invertir en otro, en trabajar o en otras actividades, ¿no? Y de todos modos, como usted dijo, tendrían disposición de agua en cualquier momento del día. Muchas gracias. Evidentemente, tanto la población de medios ingresos y bajos ingresos debería estar a favor del proyecto. Pero lo que ocurre a veces es que las familias consideran que el agua es un bien vital y que no debería tener un costo, es decir, que no deberían cobrar a las familias por tener el líquido elemento, porque es una condición natural, digamos, el agua constituye una fuente de vida. Y por lo tanto, podrían pensar que se van a oponer al proyecto porque evidentemente actualmente no les cuesta porque acarrean el agua desde una fuente cercana hasta sus domicilios. Pero lo que ellos no comprenden es que hay un costo, ¿verdad? Que es el que hemos mencionado y ustedes lo han mencionado también, es el costo de oportunidad. Es decir, que si yo no acarreo el agua desde la fuente cercana a mi domicilio, voy a tener, ¿verdad?, la posibilidad de utilizar ese tiempo en otras actividades. Ese costo de oportunidad a veces no está claramente identificado. Entonces, muchas familias dirán, actualmente no pago nada, cuando instalen el sistema de agua potable medido, voy a tener que pagar. Entonces, me voy a oponer al proyecto. Esa es la primera cosa que estamos haciendo, utilizando la matriz de involucrados. Identificar quiénes son afectados. Hemos visto que altos ingresos positivamente, bajos ingresos tal vez negativamente porque piensan que no les cuesta nada el agua, sin embargo no tienen, digamos, la percepción de que evidentemente hay un costo de oportunidad porque podrían usar el tiempo en otras actividades. ¿Qué podrían hacer estas, siguiendo más o menos la matriz? ¿Qué pueden hacer? Ya hemos visto que son los de altos ingresos positivamente, los de medios y bajos ingresos posiblemente negativamente. ¿Qué podrían hacer para hacer prevalecer sus derechos, estos segmentos poblacionales? ¿Qué podrían hacer? Lo que hacemos cuando estamos en contra de alguna medida que tiene el gobierno o con alguna medida que queremos que nos atiendan, ¿verdad? Podríamos hacer marchas, hacer pancartas, etcétera. Entonces, esos son los recursos que estos segmentos poblacionales podrían utilizar para hacer prevalecer lo que ellos consideran que es justo. Vayamos al segmento de, digamos, dice la población mayoritariamente se dedica a la agricultura, distribución de alimentos a la población asentada en el lugar y a poblaciones cercanas. Se provee de agua, se va a proveer de agua, bueno, se provee de agua para el riego de la misma fuente que se utilizará
que utilizará el sistema de agua medido. Es decir, haciendo los estudios técnicos, se ve que hay una fuente, no hay otra, diremos, de la cual el sistema de agua potable se va a proveer del agua para poder diseñar y construir el sistema de agua potable. Es la misma fuente que actualmente están utilizando los agricultores para el riego de sus cultivos. ¿Qué va a pasar en esa situación? Quisiera que ustedes me den su opinión. Está claro, ¿verdad? La población de esa localidad es agrícola, gran parte se dedica al cultivo de alimentos. Esos alimentos son vendidos en la población y también son vendidos a las poblaciones cercanas al lugar. La fuente que utilizan los agricultores para el riego de sus cultivos va a ser utilizada también para instalar el sistema de agua potable. Opiniones. ¿Aló? ¿Alguna opinión al respecto? Todas las opiniones son bienvenidas. Y una pregunta. Sí. El proyecto, el presupuesto, ¿quién está invirtiendo? ¿O quién estaría invirtiendo? El gobierno municipal de la localidad, o sea, es un proyecto de proyecto público. Digamos, el alcalde de esa localidad, Samaipata, supongamos, está impulsando la construcción de un sistema de agua potable para los habitantes de esa localidad. ¿Qué opinan? Ingeniero, los de la población, digamos, que se dedica a la agricultura, ¿no tendrían ese miedo al desabastecimiento de su agua, ya que en la agricultura se utilizan grandes cantidades de agua para el riego? Entonces, si se utiliza la misma fuente, ¿no habría esa incertidumbre de falta de agua? Óscar, usted lo ha manifestado de esa manera y evidentemente puede existir esa incertidumbre. Es decir, gran parte de esa población que se dedica a la agricultura podría manifestar y podría pensar, ¿verdad?, que el agua, si van a utilizar la misma fuente, puede ser insuficiente para los dos propósitos, es decir, para el riego de sus cultivos y para el sistema de agua potable. Ahora, evidentemente, si el proyectista, si la entidad que está formulando el proyecto para el gobierno municipal de Samaipata ha efectuado un buen trabajo, ha verificado que la fuente va a servir tanto para el riego de los cultivos y para el sistema de agua potable durante los próximos 25 años. Es decir, ha hecho todas las mediciones y los estudios técnicos de tal manera que se está garantizando que no se va a afectar dentro de los próximos 25 años, que los agricultores puedan seguir utilizando esa fuente para el riego de sus cultivos. Pero como usted lo manifiesta, si la población, si los agricultores no han sido informados de esta situación, podría
podrían oponerse totalmente al proyecto, ¿verdad? Aún si los agricultores han sido informados, se han tenido reuniones previas para manifestarles esta posibilidad y se ha demostrado técnicamente que no existe problemas, siempre va a haber algún segmento de esta población que se va a oponer al proyecto, a pesar de que se ha difundido, se ha socializado los estudios técnicos que se han hecho, va a haber población, como ocurre actualmente en nuestro medio, ¿verdad? Recuerden ustedes el conflicto que se ha suscitado en la zona sur, en Achumani, entre las nuevas rutas del Pumacatari y las personas que los transportistas que se oponían a la instalación de esas rutas se han enfrentado con la población que digamos, veía que las rutas del Pumacatari los beneficiaban. Entonces había un enfrentamiento que ha sido complicado. Entonces, en este caso, evidentemente, los agricultores podrían oponerse a la instalación del sistema de agua potable. Bueno, primera medida, los proyectistas deberían incorporar a todas las personas, entidades de la sociedad civil que van a ser afectadas positiva o negativamente por el proyecto cuando se está efectuando el diseño, ¿verdad? Entonces ahí demostrarles evidentemente que técnicamente no va a haber ningún problema. Ahora, ¿qué pasaría si, a pesar de la explicación técnica, qué pasa? ¿Cuáles serían los recursos que tiene esta población agrícola que provee de alimentos a la población asentada en el lugar y provee de alimentos a las poblaciones cercanas? ¿Cuáles son los recursos que podría tener este segmento poblacional de agricultores para, digamos, hacer valer sus derechos, que ellos consideran que es el agua para el riego de sus cultivos y no van a permitir que el sistema de agua potable pueda utilizar esta agua para implementar el proyecto? ¿Qué podrían hacer? ¿Aló? ¿Cuáles serían sus recursos para hacer prevalecer su opinión, su modo de pensar, sus derechos, entre comillas? Mostrar algún documento que establezca que el territorio les pertenece. Evidentemente pueden mostrar, pero ¿qué podrían hacer operativamente? Ellos tienen más poder que la población doméstica, ¿verdad? Hemos dicho que los recursos que tiene la población doméstica es como ocurre frecuentemente en el centro de la ciudad de La Paz, hacer paros, bloqueos, manifestaciones, etc. Pero los recursos que tiene este segmento agrícola son mucho más fuertes, ¿verdad? Ellos podían decidir, bueno, no vamos, en primera instancia, vamos a abastecer de alimentos vamos a seguir produciendo para la población asentada en nuestra localidad, pero ya no vamos a producir alimentos para otras poblaciones cercanas a nuestra localidad. Y en caso extremo vamos a llegar al punto tal de que no vamos a producir ni siquiera alimentos para nuestra población. Entonces, el recurso que ellos tienen es mucho más contundente, diremos, que la población doméstica, ¿verdad? O sea, un paro, una huelga nos afecta evidentemente, pero eso seguramente va a durar unos días y la otra población verá la forma cómo movilizarse, cómo transportarse, etcétera. Pero el no contar con alimentos ya es un problema serio. Entonces, evidentemente, los recursos que tiene este segmento poblacional agrícola es más fuerte que los recursos que tiene la población, digamos, doméstica asentada en esta localidad. ¿Qué otros? Bueno, ahí dice sector industrial incipiente. Seguramente el sector industrial está a favor de la provisión de agua porque va a tener una provisión de agua continua con el sistema de agua potable, a diferencia de lo que ocurre actualmente, que tiene que comprar a los carros cisternas el agua. Lo mismo ocurre con el sector comercial, ¿verdad? Estaría a favor del proyecto, etcétera.
Hay otro segmento poblacional que no lo hemos colocado aquí, que es el que va a ser totalmente afectado con el proyecto en forma negativa. Y va a ser afectado, van a manifestar ellos que, son afectados negativamente. Son los dueños de los carros cisterna. Si se va a instalar un sistema de agua potable en la localidad, evidentemente los dueños de los carros cisternas van a ser afectados negativamente. Ya no van a tener esa fuente de trabajo. No van a tener esa fuente de trabajo. ¿Y qué pueden hacer los dueños de los carros cisterna en favor de la posición que ellos están adoptando? Pueden hacer lo que ocurre también con cierta frecuencia en la ciudad de La Paz. Los carros cisternas pueden bloquear toda la ciudad o toda la localidad de tal manera que van a impedir el tránsito vehicular en esa población, ¿verdad? Y evidentemente es un segmento poblacional que va a ser afectado negativamente con el proyecto. Cuando vayamos a ver proyectos 2, hay un criterio que se llama el criterio de compensación. El criterio de compensación de Caldor-Hicks. Ese criterio de compensación indica que si los ganadores con el proyecto pueden compensar a los perdedores del proyecto, de tal manera que estos perdedores estén en la misma situación que estaban antes, el proyecto es beneficioso para la comunidad. Evidentemente, bueno, esta compensación se ve en proyectos 2, simplemente es, enunciativa, pero evidentemente, cuando pensamos en cualquier proyecto, existen segmentos que están a favor del proyecto, existen segmentos que están en contra del proyecto, y lo importante es que los promotores del proyecto, en este caso el gobierno municipal de Samaipata, pueda reunir a todos los grupos sociales afectados positiva o negativamente por el proyecto y pueda resolver estos temas antes de la construcción del proyecto. Entonces tiene que haber una sociabilización con todos los segmentos poblacionales. A pesar de que pueden haber problemas en ese momento tienen que ser resueltos de alguna manera. Porque imagínense ustedes, ¿qué pasaría en este ejemplo? Si hacemos el diseño en gabinete, no comunicamos a la población de que vamos a utilizar la misma fuente que utilizan actualmente los agricultores para el riego de sus cultivos, pero que además técnicamente se demuestra que no existe ningún problema. Trabajamos en gabinetes, realizamos un buen proyecto, el alcalde de esa población implementa y empieza la construcción del proyecto. Entonces, evidentemente ahí vamos a tener problemas, ¿verdad? Seguramente gran parte de la población agrícola se va a oponer al proyecto, va a tomar sus recaudos, va a aplicar sus recursos, puede disponer el no abastecimiento de alimentos en los próximos meses a la población. Los dueños de carros cisternas también van a ejercer presión, etcétera. Entonces, puede llegar un momento en el cual, durante la construcción del proyecto, el proyecto pueda estar paralizado mucho tiempo. Eso es lo que queremos evitar cuando estamos haciendo este análisis de los involucrados, incorporando a todos los segmentos de la población que son afectados favorablemente o negativamente con el proyecto y tratar de resolver todos los problemas que se puedan presentar antes de empezar la construcción del proyecto. Inclusive en el diseño del proyecto, merced a la contribución que pueden hacer estos sectores que van a ser afectados por el proyecto, puede haber alguna modificación en el diseño del proyecto. A veces ocurre que diseñamos el proyecto, por decirles algo, construcción de baños públicos en una cierta población, ¿verdad? Y la población está habituada totalmente, de acuerdo a sus costumbres, a utilizar letrinas. Entonces, evidentemente, estamos construyendo, un proyecto que no va a ser utilizado por la población. El mensaje es que deberemos incorporar en la fase de diseño a todas las entidades, a todas las personas, a todo el segmento poblacional que va a ser positiva o negativamente afectado por el proyecto.
para no tener problemas posteriormente cuando estemos realizando la construcción del mismo. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario respecto a esta parte específica de lo que estamos viendo? Y Inge, una pregunta. Y Sí. cuando se llega en consenso así con los sectores que están de acuerdo y desacuerdo al proyecto, ¿cómo hacen ese pacto? ¿Hay alguna documentación que digamos después de que todos van a estar de acuerdo o no? Evidentemente, tal vez no se puede llegar a un acuerdo total, ¿verdad? Pero digamos, los que van a tomar la decisión tienen que estar conscientes de que si el proyecto favorece a gran parte de la población, está mejorando las condiciones de vida de gran parte de la población, a pesar de que en este caso específico se está perjudicando a los dueños de los casos cisternas, el proyecto tiene que ejecutarse, ¿verdad? Y seguramente los casos cisternas tendrán que ver alguna otra población para poder utilizar esos casos cisternas y proveer de agua a esa población. Evidentemente, cuando se piensa en un proyecto, tenemos que pensar, y eso lo vemos en proyectos 2, que es la parte de evaluación económica y social, cuál es el aporte del proyecto a la población, a la población en su conjunto. Entonces, evidentemente, es el único punto de vista cuando se realiza una evaluación económica y social. El proyecto va a tener que beneficiar a gran parte de la población. Indudablemente puede existir una población, como en el caso de este ejemplo, ¿verdad? Los dueños de casos cisternas van a ser afectados. Sin embargo, toda la población, el resto de la población va a ser beneficiada con este sistema, ¿verdad? Porque evidentemente ya no va a tener restricciones en el abastecimiento, va a poder utilizar el agua en su domicilio en el momento que desee, ¿verdad? Seguramente el consumo de agua se va a incrementar, va a mejorar la calidad de vida de la población porque va a tener mayor cantidad de agua para su higiene, para su alimentación, etcétera. Entonces, obviamente, es un proyecto, cuando se evalúa desde el punto de vista de la evaluación económica y social, favorable para toda la comunidad. Y por lo tanto, tiene que ser implementado. Cuando decimos favorable para toda la comunidad, también existen metodologías, y eso se ve en proyectos 2, que permiten medir cuáles son los beneficios desde el punto de vista de la evaluación económica y social para la población en su conjunto. ¿Alguna otra duda respecto a este tema? Sí, ingeniero. Supongamos que esta implementación del proyecto es no tanto así público, sino privado. Aún deberíamos, digamos, de preocuparnos por el ganar. Es decir, deberíamos de preocuparnos que no les afecte tanto a la población. O sea, que sea beneficioso tanto para la población como para los que están implementando el proyecto. Gracias por la pregunta. Lo que pasa es que, en primer lugar, ya lo hemos visto cuando hemos visto los bienes llamados públicos, ¿verdad? Y este bien que es un servicio de agua potable, o el agua como tal, es un bien público. Entonces, evidentemente, tiene que ser encarado por el sector público. No es posible que sea implementado por el sector privado. Es decir, evidentemente el sector privado puede administrar el servicio, como ha ocurrido en la ciudad de La Paz, cuando Aguas del Illimani, una empresa privada, administraba el servicio de agua potable. Pero la provisión, la construcción de todo el sistema de agua potable tiene que ser realizada por el sector público. Y cuando se implementa ese sistema de agua potable, tiene que realizarse una evaluación económica social, no una evaluación privada financiera. Y obviamente se tienen que identificar cuáles son los beneficios desde ese punto de vista de la evaluación económica y social y cuáles son los costos de construir el sistema. Y evidentemente se demuestra que los beneficios desde esa perspectiva son mayores que los costos, a pesar de que existen, como en este caso del ejemplo, segmentos poblacionales que van a ser afectados negativamente por el proyecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Está bien, Inge, muchas gracias. Ok, ¿alguna pregunta más?
Si no hay preguntas, voy a dejar de compartir esta parte de la pantalla y voy a volver a compartir lo que estábamos viendo anteriormente. El segundo instrumento del sistema del marco lógico es el análisis de árbol de problemas. Es una técnica para analizar la situación existente en relación con la problemática en la forma que perciben los involucrados. Identificar los problemas principales y las relaciones causa-efecto entre dichos problemas. Relación causa-efecto. Visualizar estas relaciones en un diagrama que se llama el árbol de problemas. Supongamos una empresa en la cual se generan frecuentes accidentes de omnibuses. Es la empresa Alba de transporte de pasajeros de una ciudad a otra. Entonces, tenemos que identificar cuáles son las causas y cuáles son los efectos de este problema que tiene esta empresa. Existen algunas empresas de transporte, ¿verdad?, en la ciudad de La Paz que tienen este problema. Han sido frecuentes los accidentes de omnibuses que han tenido, y eso ¿qué ha hecho? Ha desprestigiado a la empresa y seguramente muchos, digamos, usuarios de transporte prefieren no utilizar los servicios de esta empresa. Esto es lo que está ocurriendo con la empresa Alfa. Entonces, analicemos cuáles son las causas. Se han identificado las siguientes causas. Una primera, que los conductores son imprudentes. A la hora de conducir los vehículos, los conductores son imprudentes. Una segunda causa, que los vehículos se encuentran en malas condiciones. Y una tercera causa, que las vías se encuentran en mal estado. A su vez, cada una de ellas tiene sus causas. ¿Por qué los conductores conducen en forma imprudente? Se han detectado tres causas principales. En primer lugar, los conductores conducen ebrios. Es una causa común, ¿verdad?, de los accidentes de tránsito que ocurren, no solamente accidentes interprovinciales, sino también accidentes en las ciudades. Los conductores conducen borrachos. Una segunda causa para que los conductores conduzcan su vehículo en forma imprudente puede ser que excesiva jornada laboral. Entonces, evidentemente, y ustedes lo han debido percibir, cuando tienen que dar un examen y empiezan a estudiar 2 días antes o 3 días antes del examen y piensan que pueden abarcar todo el material y el conocimiento que deberían haber, digamos, estudiado durante 2 semanas en 3 días, y dicen, bueno, en 3 días yo me voy a amanecer. Evidentemente, seguramente pueden estar sin dormir 2 días y a la hora del examen van a estar con la cabeza en otro lado, o sea, se van a dormir. O sea, ¿qué pasa cuando los conductores, verdad, tienen una excesiva jornada laboral? Hay empresas que por ahorrar dinero, ¿verdad?, contratan poco personal y los conductores hacen 3 viajes
durante más de 24 horas. Entonces, evidentemente, a pesar de que tienen conductores de repuesto, etc., eso puede conducir a los accidentes. Una sola pestañeada, 1 minuto, 2 minutos que el conductor se duerme al volante, es pues que seguramente el conductor y muchos pasajeros van a estar en una mejor vida, debido a que se ha producido el accidente y estos pasajeros y el conductor han muerto. Debido a que evidentemente el conductor está cansado, a pesar de que es un conductor hábil, etcétera, no puede aguantar el sueño. Y una tercera causa de que los conductores manejen en forma imprudente puede ser que están mal pagados, es decir, reciben un salario por debajo del promedio de las otras empresas y por lo tanto no están contentos con el trabajo que realizan y eso provoca, digamos, insatisfacción y eso provoca y puede ser causa de los accidentes. Además, puede producir que los conductores conduzcan de forma imprudente. La segunda causa para que exista frecuentes accidentes de esta empresa es que los vehículos se encuentran en malas condiciones. Entonces, a su vez, para que los vehículos se encuentren en malas condiciones, se han detectado las siguientes causas. En primer lugar, que los vehículos son obsoletos, son viejos. Obviamente, a pesar de que se hace un mantenimiento, por ser obsoletos, viejos, tienen frecuentes fallas mecánicas y eso provoca los accidentes. O están mal mantenidos. No hay un adecuado mantenimiento, ¿verdad? No hay un adecuado mantenimiento y por lo tanto, eso genera que los ómnibuses puedan tener accidentes. Bien, esas son las causas. ¿Cuáles son los efectos? Lamentablemente, como ocurre con cierta frecuencia, los accidentes generan pasajeros heridos o muertos. O, digamos, en una medida menor, ¿cuáles son las consecuencias? Que los pasajeros llegan tarde a su destino. Esto repercute finalmente en una pérdida de confianza de la población en la empresa Alfa. Entonces hemos identificado, ¿verdad?, por qué existen frecuentes accidentes de ómnibuses en la empresa Alfa. Se han identificado 3 causas. Conductores son imprudentes, los vehículos en malas condiciones y las vías en mal estado. Para cada una de estas causas, a su vez, se han identificado otras causas para que los conductores manejen en forma imprudente, conducen borrachos, tienen una excesiva jornada laboral y están mal pagados. Para que los vehículos estén en malas condiciones, son vehículos obsoletos y están mal mantenidos. Esos 2 aspectos, conductores son imprudentes y vehículos en malas condiciones, están bajo total responsabilidad de la empresa Alfa. Y hay una tercera causa que se ha identificado, que las vías están en mal estado. Evidentemente, sobre esta tercera causa, la empresa Alfa no tiene todo el control. Evidentemente puede asociarse con las otras empresas que consideran que las vías están en mal estado y hacer una fuerza común y decir, bueno, no vamos a proveer de servicios en tanto que las carreteras se mejoren. Pero evidentemente pueden ejercer presión, pero no tienen todo el control sobre las causas que generan estos accidentes. Bien. Luego vemos los efectos. Los efectos, pasajeros heridos o muertos, ha ocurrido y está ocurriendo a menudo en nuestras carreteras, ¿verdad? Y una causa menor, un efecto menor, perdón, es que los pasajeros llegan tarde a su destino. ¿A qué conduce esta situación? A que la población pierde confianza en la empresa Alfa. Ese es el árbol de problemas. Vayamos al tercer instrumento,
del sistema del marco lógico. Análisis de árbol de objetivos. Es una técnica para, dice, describir una situación que podría existir después de solucionar los problemas. Identificar las relaciones medios, cuáles son los medios que vamos a utilizar para alcanzar los fines que queremos llegar, a los fines a los cuales queremos llegar. Identificar las relaciones medios fines entre los objetivos y visualizar estas relaciones medios fines en un diagrama. El diagrama se llama el árbol de objetivos. Para preparar el árbol de objetivos, en primer lugar, redactar todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de condiciones positivas, que son los objetivos a los cuales queremos llegar, que sean deseables, primera condición, que sean deseables, y segunda condición, realizables en la práctica. Si no son realizables en la práctica, ¿para qué planteamos, digamos, una condición positiva? ¿Sí? En segundo lugar, examinar las relaciones medios-fines establecidas y asegurar la validez del esquema. Y en tercer lugar, si es necesario modificar las formulaciones, agregar nuevos objetivos para alcanzar el objetivo propuesto, eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios. Entonces, siguiendo esta receta, diremos, entre comillas, vamos a construir el árbol de objetivos. Se redujo la frecuencia de accidentes de omnibuses en la empresa Alfa. Para que eso ocurra, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios? Los medios son, los conductores son prudentes a la hora de conducir sus vehículos. Los vehículos están en buenas condiciones y las vías están en buen estado. Para que los conductores puedan conducir en forma prudente, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuáles son los medios? Que conducen sobrios, totalmente sobrios. En segundo lugar, tenemos una jornada laboral racional. Y en tercer lugar, los conductores están bien pagados. A ver, para que ocurran estos tres medios que nos van a permitir llegar al fin de que los conductores son prudentes a la hora de conducir sus vehículos, tenemos que trabajar a nivel de lo que se llama los recursos humanos, ¿verdad? Vamos a contratar, vamos a reforzar la unidad de recursos humanos. Y no solamente vamos a contratar, diremos, choferes, conductores, que sean técnicamente aptos para conducir su vehículo, que puedan, llegado el momento de tener una falla mecánica, resolver esta falla mecánica en el camino, ¿verdad? Sino además que sean moralmente aptos para conducir el vehículo. Y cuando llamamos moralmente aptos, vamos a indagar un poco su vida privada, es decir, ¿qué pasa si ese conductor, cómo se comporta el conductor en su vida familiar? Si en su vida familiar, como ocurre actualmente, lamentablemente en nuestro medio, tenemos que la persona considera que es, diremos, el eje central del hogar, que su compañera no vale nada, que tiene él, es el men de esa relación, que abusa de su mujer, la trata mal, etcétera, seguramente pues eso se va a reflejar de alguna manera en su conducta en el trabajo. Entonces vamos a indagar todo ese aspecto y vamos a contratar a las personas que no solamente tengan, que técnicamente sean las más aptas, sino también que sean moralmente, digamos, personas que respetan a su hogar, a su compañera, etcétera. Y eso se va a reflejar en el trabajo. Evidentemente, vamos a tener que trabajar y seleccionar adecuadamente a estas personas. Por otra parte, también vamos a contratar mayor número de conductores, de tal manera que vamos a darles inclusive
un solo viaje de La Paz Cochabamba, un solo viaje, no 2 viajes, ni 3. ¿Por qué? Porque evidentemente el conducir un vehículo es estresante, más aún considerando que existen otros vehículos en la carretera, en la vía, que, digamos, pueden provocar los accidentes. Entonces, evidentemente, es un trabajo estresante. Por eso es que vamos a contratar una mayor cantidad de conductores. Y además vamos a pagarles un salario por encima del promedio que se paga a nivel, digamos, del sector. Entonces, evidentemente, es una medida que va a implicar erogación de dinero. Eso tendrá que ver los dueños de la empresa. Van a contratar mejores conductores, conductores morales y técnicamente aptos para conducir los vehículos. Van a reducir la jornada laboral, lo que implica contratar mayor personal. Y además van a subir el salario de los conductores de tal manera que ellos sientan que están en una buena empresa, ¿verdad? Que sientan que pueden perder su trabajo, y si pierden su trabajo van a encontrar trabajo en otras empresas que les van a pagar menos. Pues evidentemente estamos trabajando en el área de recursos humanos. Para que los vehículos se encuentren en buenas condiciones, vamos a renovar la flota de vehículos, vamos a comprar nuevos vehículos y vamos a reforzar, el taller de mantenimiento, teniendo además los repuestos necesarios y realizando un mantenimiento preventivo de tal manera que eso contribuya a reducir la frecuencia de accidentes. Si se reduce la frecuencia de accidentes, seguramente hay menos pasajeros accidentados, ¿verdad? Los pasajeros llegan a tiempo a su destino y hay una creciente, diremos, creciente demanda de los servicios de esta empresa. Dice, la empresa Alfa goza de buena reputación. Entonces hemos transformado el árbol de problemas en un árbol de objetivos que nos está mostrando cuáles son los medios que deberíamos utilizar y cuáles son los fines que vamos a alcanzar utilizando esos medios. El fin principal es reducir la frecuencia de accidentes, pero eso nos va a conducir, a largo plazo, a que la empresa Alfa goce de buena reputación, va a tener una mayor demanda de sus servicios. Bien. Segundo instrumento. El tercer instrumento, primero, el segundo, tercero, cuarto instrumento, es lo que se llama análisis de alternativas. Es una técnica para identificar soluciones que pueden llegar a ser estrategias del proyecto. Identificar soluciones. Evaluar estas posibles estrategias y determinar la estrategia o estrategias a ser adoptadas por el proyecto. Se pueden efectuar siguiendo los siguientes pasos. Identificar los objetivos a excluir porque no son deseables o factibles. Identificar diferentes relaciones de medios fines como posibles estrategias alternativas para el proyecto. En tercer lugar, seleccionar la o las alternativas que representan las mejores estrategias para el proyecto. En cuarto lugar, aplicar los criterios apropiados y o requeridos para seleccionar la estrategia del proyecto. Aquí hemos planteado dos alternativas con relación al problema que estamos analizando. Que los conductores son prudentes. Y la segunda alternativa es que los vehículos se encuentran en buenas condiciones. Ya lo hemos mencionado, para que los conductores conduzcan sus vehículos en forma prudente, conducen sobrios, tienen una jornada laboral racional y están bien pagados. Para que los vehículos se encuentren en buenas condiciones, hemos renovado la flota de vehículos de la empresa Alfa y tenemos un mantenimiento preventivo adecuado
Entonces tenemos dos estrategias, ¿verdad? Dos alternativas. La primera alternativa, trabajar a nivel de recursos humanos, ya lo hemos mencionado, para tener conductores que conduzcan sobrios el vehículo, que tengan una jornada. Bueno, primero, ya lo hemos mencionado, tenemos que contratar no solamente expertos en conducir, sino también conductores morales, conductores que reflejen en su vida diaria que son conductores, digamos, que tienen cierta moral y no van a beber mientras están conduciendo los vehículos. Por otra parte, la empresa va a tener que contratar mayor cantidad de personas, de conductores, para que la jornada laboral sea racional. Y en tercer lugar, vamos a subir el promedio, vamos a subir el salario de los conductores por encima del promedio a nivel nacional. Pues evidentemente los conductores que entran a la empresa van a estar satisfechos con el trato y la remuneración que reciben, que está por encima del promedio a nivel nacional. Entonces va a ser difícil decir, bueno, no me importa, digamos, tomar en carnavales que si al día siguiente tengo que conducir, prefiero cuidarme, me pagan muy bien, me tratan muy bien, voy a conservar mi trabajo. Y la segunda alternativa es renovación del parque automotor y fortalecer el taller de mantenimiento. Es decir, vamos a renovar la flota de vehículos y vamos a fortalecer el taller de mantenimiento teniendo los repuestos necesarios para realizar los cambios que sean pertinentes para que los vehículos no sufran accidentes. Pues tenemos dos alternativas que son complementarias, ¿verdad? Deberíamos, si tenemos los recursos necesarios, implementar ambas. ¿Qué pasa si solamente implementamos la primera alternativa? Tenemos muy buenos, digamos, conductores, etcétera, mejor pagados que el resto de los conductores a nivel nacional. Tenemos jornadas nacionales de trabajo. Sin embargo, los vehículos están en mal estado. No tenemos un taller adecuado. Entonces, evidentemente, se va a reducir la frecuencia de los accidentes, pero no se va a eliminar, ¿verdad? Si no tenemos vehículos en buen estado, a pesar de tener buenos conductores, los accidentes se van a producir. Y por otra parte, si solamente renovamos nuestros vehículos, ¿verdad? Y fortalecemos el taller de mantenimiento, evidentemente, si no tenemos los recursos humanos adecuados, a pesar de tener vehículos buenos, si el chofer se emborracha y conduce borracho el vehículo que está en perfectas condiciones, seguramente igual el accidente va a ocurrir, ¿verdad? No ha fallado la máquina, ha fallado la parte humana. Y cuando ocurren los accidentes, la parte humana es la que más falla. Entonces, estas son estrategias que vamos a llevar adelante. Las dos, si es que la empresa Alfa tiene los recursos necesarios y quiere recuperar la confianza de la población, va a tener que implementar ambas estrategias, ambas alternativas. Por eso dice que las alternativas tienen que ser viables. Si la empresa no tiene recursos, va a tener que recurrir a préstamos para implementar ambas alternativas. Si no puede hacerlo, lamentablemente, ¿verdad? Se van a seguir generando los accidentes y la empresa va a perder prestigio y al final va a tener que abandonar el mercado de transporte, porque el desprestigio es tal que poca gente se va a arriesgar a tomar sus servicios. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla y si tienen alguna pregunta, algún comentario, vamos a quedar ahí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto. ¿Algún comentario? ¿Comentarios, preguntas? Sí, Inge, una consulta antes de terminar. Bueno, con el ejemplo que estamos desarrollando, del primero que era de abastecimiento de agua potable, creo, si no me equivoco, sería un proyecto público, ¿no es cierto? Sí.
¿qué pasaría, digamos, si se quiere hacer un proyecto privado que se quiere lucrar, si vale el término, ganar dinero? Igual se tendría que hacer lo mismo, matriz de involucrados, análisis de árbol de problemas, todas esas cosas, Inge. Igual. Igual, si Ah, usted quiere que su proyecto, a pesar de que está en el sector público, que puede ser el ejemplo o no, el que hemos visto, igual tendría que hacer ese análisis, ¿verdad? A pesar de que cuando usted implementa un proyecto en el sector privado, las decisiones recaen, digamos, en el dueño de la empresa o en el directorio de la empresa que va a tomar la decisión, ¿verdad? Entonces, evidentemente, va a haber afectados positiva o negativamente con el proyecto. Si yo quiero implementar una fábrica textil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, he encontrado un nicho de mercado y quiero llevar adelante el proyecto. ¿Quiénes van a ser afectados positivamente? Aquella población que va a recibir los productos de esta empresa textil, porque se supone que puede producir con mejor calidad o puede producir a menor precio, etcétera. Entonces, la población que va a comprar estos productos va a ser beneficiada. ¿Quiénes van a ser perjudicados? Van a ser perjudicados las otras empresas competidoras a esta empresa, ¿verdad? Que seguramente van a ver mermados sus ingresos porque existe otra empresa que está compitiendo con productos similares y por lo tanto una parte de la población va a comprar estos productos de esta nueva unidad productiva en desmedro de la competencia. ya, ya. Ya existiría una mayor competitividad y elasticidades, ¿no? Claro, Sí. Ya. Muchas gracias, Inge. muy bien, don Cristian. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, muchas gracias por la asistencia a esta clase. Dios mediante, nos vemos mañana a las 7:30 para proseguir con el avance de la materia. Muchas gracias. Buenos días. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.